Bueno, Luis, enhorabuena por tu artículo del domingo lunes. He visto que has sobrellevado con dignidad, sin caer en los vicios del piperismo madridista, nuestro triunfo. Me preocupa empezar a estar de acuerdo con usted también en materia deportiva. Ya te he leído en la entrevista que te hace Gasparet, gran entrevista en el periódico de Pedro J. El Español, no me olvido esta vez, Español, que dices que en realidad soy amable y hasta casi adorable, pero que no quieres desprestigiarme. Te lo agradezco, porque si no ya nos toman por el pito el sereno. Yo de vez en cuando muerdo, o sea. Bueno, hay muchos asuntos que debatir, Pedro, bienvenido. Para mí lo más importante es que está en proceso, está en marcha, lo que puede ser claramente la llegada al poder de Pablo Iglesias. Y para mí la obscenidad de que las damas de la mañana compitan en el mismo horario por llevarse al dictador, a un tío financiado por Irán y Venezuela, a un tío que defiende que haya presos políticos en Venezuela, que le paga, un tío que se acaba de cargar a su número 2 y manda un mensaje al partido que termina, os quiero, es decir, un tío que está muy mal del corazón, pero de la cabeza de aquella manera. O sea, que esto se ha presentado como una mezcla de gratitud sexual postcoitum y precoitum con niños de 5 años hasta un niño disfrazado de Pablo Iglesias. O sea, ni en Stalin, ni en Hitler, ni en Cuba los pioneros han llegado a tanto como llegaron ayer Telecinco y Antena 3. La banalización de la dictadura que trae este sujeto es una cosa criminal. Pero criminal, y esto ya no son los partidos. Pero la culpa es de las televisiones. Sí, y de los profesionales que la hacen. El formato de los niños es un formato que se va a extender a otros líderes políticos. ¿Y no hay un defensor del menor, Luis? Sí, en teoría lo hay, ¿Y qué hace? Debería actuar de oficio, porque nadie puede pensar que los niños espontáneamente hayan podido producir esas preguntas. Si tenían un guión además ridículo, por supuesto, por el programa, y que han pagado a esos padres para que vendan a sus niños. Bueno, pero es que este no es un asunto trivial. Nosotros pusimos el grito en el cielo cuando, en pleno proceso independentista, pues comenzó TV3 a utilizar a los niños. Efectivamente, y en las incluso cadenas pues hicimos humanas, sí, el paralelismo de aquellas famosas escenas de la película Cabaret, en la que los niños forman parte de la coreografía del proyecto nazi, y sí, bueno, y entonces dijimos, esto no puede ser. Pues lo de ayer es lo mismo, o sea, no es posible que en prime times y en cualquier, y aunque no fuera prime, que se utilice a los niños como elemento decorativo y como elemento de panegírico, factor panegírico de los líderes políticos. Bueno, y menos del dictador, ¿eh? Bueno, pero Quiero decir, final me da lo mismo. No da lo mismo. Federico, no ¿tú tienes más simpatías por unos o por otros? No, decir, vamos a ver, yo puedo tener simpatías por el PSOE, el PP. El otro es el que también a ti, aunque lleve tu libro, te meterá en la cárcel. De eso no te quepa duda. Bueno, si le da... No creo que él fuera a sacar ninguna conclusión positiva cuando lo lean. Puede ver cómo sus ideas sobre la Revolución Francesa son rebatidas una tras otra no tiene ninguna por idea. lo que ocurrió realmente. Es lo que le gusta es la guillotina. Bueno, vamos a ver. En todo caso, no existe una niña de 6 años que diga las cosas que espontáneamente, las cosas claro que dice no. esa niña. Y si existe, pues es un personaje lobotomizado por sus padres. Claro, es decir, yo pediría que se dejaran a los niños fuera de la campaña electoral. Es que no es decir, veo que este va a ser un formato recurrente. Sobre todo, sí, es que es terrible. Es un formato recurrente importado de la televisión francesa, que es lo que te dirán los productores de la televisión. Pero hay dos elementos que son objetivos y que nos permiten pensar que no es un programa infantil. Primero, que no se emite en horario infantil. Tú no puedes utilizar a los niños para un programa a las 10:30 o a las 11 de la noche cuando los niños no están viendo la televisión. Eso es evidente. Y a las 10 de la mañana o a las 11 tienen que estar en clase. Claro. O en la guardería. Y en segundo lugar, el tenor de las preguntas. No se trata de esa niña. Es que
Anoche veíamos casi en directo las preguntas, claro, tenían un nivel. ¿Tú crees que un niño de 5 años le pregunta si va a acabar con los toros o con la Semana Santa? O sea, eso está en el universo de preocupaciones de un niño de 5 años. Bueno, depende de lo que le diga su padre y de lo que cobre su padre por ir al programa a decir lo que le manden. Pero ¿y un niño que dice, ¿por qué eres tan amigo de Nicolás Maduro? ¿Tú crees que un niño se acuerda de que Maduro se llama Nicolás? Vamos, hombre, o sea, es que es... Pero a mí, tú dices que da lo mismo uno que otro. No, no da lo mismo. Vamos a ver. Es malo en cualquier caso. Vamos a ver, pero es que además es el blanqueo del amigo de la ETA. Vamos a ver, Federico, aquí lo que ocurrió anoche, hay dos aspectos. Uno, que es repudiable, afecte a quien afecte, que es el que los niños sean utilizados como palanca, como elemento propagandístico al servicio de los candidatos. Eso es aplicable, esté al servicio del mal, del bien o de las opciones regulares. Y luego, que ayer fue efectivamente la apoteosis de un proceso que ha venido desarrollándose a lo largo de los últimos 2 años, que es lo que Umberto Eco llamaba la construcción del enemigo. Es decir, hay un ensayo de Umberto Eco de 20 páginas que explica perfectamente lo que se ha hecho desde la Moncloa con sus teles amigas, y ayer entraban en juego las dos primeras marcas de cada... Sí, ya no es la sexta y la 4. Eso es, de cada grupo, para contribuir a polarizar la sociedad española entre un PP, el PP del estafermo, al que es imposible atribuirle carisma, atractivo, propiedades positivas por sí mismo. Entonces es imprescindible construir el enemigo para que necesitemos que alguien nos defienda de ese que podemos entrar en matices, pero convengamos en que representa un peligro para la sociedad española. Hoy El Español publica unos gráficos muy elocuentes sobre cuál es el efecto que esa pinza está teniendo en la demoscopia y en las perspectivas electorales. Nos encontramos con que el efecto de la coalición Podemos-CiU, alentada y potenciada por esas televisiones, es que el PP tiene una gran desproporción entre el porcentaje de votos que le dan las encuestas y el porcentaje de escaños, más 5%, con el 29% de los votos se va a llevar el 34% de los escaños. El PSOE sigue teniendo una pequeña prima, inercia del bipartidismo. Sobre todo en el sur, claro. Podemos Izquierda Unida consigue que por primera vez la izquierda no esté penalizada como consecuencia de la aplicación de la regla D'Hondt en la España conservadora, que son las provincias que tienen 3 escaños, y la gran víctima de esta operación es Ciudadanos. Que Ciudadanos va a necesitar significativamente más votos que los que obtuvo el 20 de diciembre para defender sus escaños, sus 40 escaños. Y como caiga 1 o 2 puntos respecto al 20 de diciembre, por eso del voto útil, etcétera, es que puede perder una docena de escaños como mínimo. Sí, pero eso es lo que pretendían los que fabricaron esa operación, Pedro. Bueno, bien, pues yo lo único que digo es levantemos acta de que la operación sigue adelante. Ayer ha tenido su apoteosis en los altares del prime time. Sí, pero lo que decías antes es muy importante. Toda la vida se ha dicho no. En las grandes cadenas defienden el sistema y en las pequeñas, como la Sexta y la 4, defienden al comunista, al totalitario, porque da audiencia y da mucho dinero. No. Ahora ya no son las segundas marcas, ahora ya son las primeras, con las primeras damas de sus televisiones, las que se ponen al frente de esta operación liberticida. A mí, que saque más o menos escaños Ciudadanos, más o menos escaños del PP, me da igual. Que llegue al poder el frente... A mí no me da igual. Bueno, vamos a ver. No, a mí no me da igual porque la única oportunidad de regeneración y por lo tanto la única oportunidad de oponer algo decente
pero vamos al a ver. proyecto bolivariano, No, pero es al que, proyecto totalizador pero si de es Iglesias. pero si es que con el Ciudadanos. análisis que tú haces, lo poco que aguanta el PP y si cae Ciudadanos es que llega al poder sí o sí. No. Pero vamos, bueno, tú dices que no, pues no sé por qué no. Si a Bueno. mí me llegan a decir que alguna vez Ana Rosa Quintana se iba a prestar a hacer de peana de Pablo Iglesias, te digo imposible. Imposible. O sea, no me lo puedo creer. No puede ser. O sea, que Susana Griso le haga de peana a Puyol todavía. Pero Ana Rosa Quintana, a quien yo recuerdo en el diario 16 contigo, que hice la primera mención elogiosa cuando la fichó Robles Piquer, cuando acabó con el reinado de Gabilondo y de la progresía de tiempos de Castedo, que me acuerdo perfectamente cuando debutó. O sea, si me dicen que Ana Rosa Quintana iba a ser la peana de Pablo Iglesias, digo, no, tú estás loco, me estás engañando, Pero ahí no puede está, ser. Pero vamos a ver, pero si Ana Rosa Quintana es un peón más No, ya. de una No. partida de ajedrez que se desarrolla en el Palacio de la Moncloa y son los jefes de Ana Rosa Quintana. ¿Ana Rosa Quintana en qué está? ¿En Telecinco o en Antena 3? En Telecinco. Bueno, pues es decir, pero si las dos No, pero, cadenas... pero si lo importante Ana es que Rosa, sea la primera cadena, pero ¿no? yo ahí creo, Fede, o sea, estoy de acuerdo contigo en lo fundamental y es en la utilización de los Bueno, niños. porque a ella la y conozco. creo que Ana Rosa Quintana no debería prestarse a algo que instrumentaliza a un niño de una manera tan deleznable. Pero el proyecto de Ana Rosa es que por ese formato pasen todos. O sea, no es una peana nada, para el proyecto Pablo es Iglesias. siniestro, me parece siniestro. Pero yo creo que cuando se llega a un momento de responsabilidad histórica, y este es uno de esos momentos, como pasó en el 33 al 34 de la bolchevización del PSOE, que hubo una persona responsable en el PSOE, Julián Besteiro, que se opuso a un proyecto que llevaba a España fatalmente a la dictadura y a la guerra civil. Bueno, la gente que tiene nombres y apellidos, que tiene una trayectoria, tiene una responsabilidad personal, no es mi empresa. O sea, yo no te puedo decir, Luis, me vas ahora a defender que el Estado de Derecho algunas veces sí y a veces no, porque me dirás, mira, Fede, esto lo hemos discutido muchas veces y yo puedo cualquier cosa, pero por ahí no paso. O sea, porque eres Luis Herrero. O sea, es que las personas con nombres y apellidos tienen responsabilidades individuales. Me da igual lo que le diga Basile, Carlotti, Barlotti o Casile. Me da igual, porque ellos se van de fin de semana a Italia a ver la Camorra o ver la mafia. Me da igual, o Berlusconi. Así está Italia. Pero ese no es el problema. El problema es que Ana Rosa no necesita para comer hacer eso. Yo no sé. A lo mejor los padres que le prestan los niños les viene bien para las vacaciones, pero a Ana Rosa Quintana no. De la Griso me sorprende menos. Me gustaría saber, seguro que a lo mejor Rosana lo sabe, o si no nos podemos enterar cuál fue el share de cada uno de los Sí, dos. estamos pendientes de ello. Todavía no ha salido. Como... Que encima se pegaban entre las dos Sí, cadenas no, para claro. ver quién Se emitía programaron a la primero. misma- Sí, a ver quién a la misma hora. le limpiaba mejor las botas a Fidel Castro, sí. A mí, de todas formas, Ni en Cuba, ¿eh? esas Más son, que nada porque ahí no hay dos cadenas para pelearse. de todas formas, esas son herramientas al servicio de un objetivo. Y a mí lo que me preocupa, más que la herramienta, es el objetivo. Evidente. A mí lo que me está preocupando de lo que estoy viendo de la deriva de la campaña o de la precampaña es ver cómo el Partido Socialista, que había roto amarras con ese proyecto populista en las elecciones del 20 de diciembre, de repente está recomponiendo todas sus premisas Todas. y está poniendo a prueba otra vez a ese proyecto. Sí. Y eso es lo que a mí me preocupa. A ser el séquito. En base además a una fantasía sin fundamento alguno, que es que en los partidos españoles existen sectores, alas, dice el ala moderada, pero si es que es como si, como antes se decía, el ala liberal del PP. No, el ala liberal del PP consistía en que Esperanza decía dos o tres cosas un poco fuera de la norma y a la cuarta vez le llamaban a capítulo en Génova Y se y ahí callaban. se acababa todo. Y nunca hubo Pero un un ala diputado mode- del PP que votara contra la corrupción de sus jefes, como no lo hubo del PSOE que votara contra el crimen de Estado. Entonces, pensar que Errejón, pobrecito mío, Hombre, va... pobrecito. Quiero decir, estoy haciendo la parodia de la parodia, es decir, pensar que Errejón va a tener disposición y capacidad de disidencia frente a la cúpula de su propio partido, bueno, es que es de broma. Eso es construir el amigo. Eso es lo contrario. Sí, Construir sí, el amigo, imaginar, es sí. decir, la idea de el ala moderada de Stalin. Dice, pero vamos a ver, el caníbal vegetariano, o es caníbal o es vegetariano. Pero ¿cómo va a ser un comunista que cambió Errejón antes de ser decapitado por Pablo? O sea, por Pablemos. O
sea, pasó de la CEPS de Venezuela a Bolivia. O sea, Errejón con Monedero, con Pablo, con Vescanza, son los que llevan años trincando dinero de las dictaduras bolivarianas, además del dinero recabado de Irán, que manda narices, que dos señoras que van de feministas y tal, no halaguen, en fin, le viertan champú en las ondas a un tío que ha cobrado para hacer la tuerca de Irán, de la dictadura islamista de Irán, donde lapidan a las mujeres violadas por adúlteras. O sea, es que manda narices. Yo insisto, estamos en un momento de responsabilidad personal. Por desgracia, a Basile y a Carlotti, que están en la cuenta de resultados y además son italianos, no les podemos pedir responsabilidad. Pero a las personas sí. O sea, a Soraya, a María Pico, a Bardají, a Mauricio Casals, ellos tienen, pero tienen... Pero si se están forrando con este negocio. Oye, perdona, también se forró Al Capone y murió en la cárcel por no pagar impuestos. Bueno, pero ¿qué me dices? Pero vamos a ver, si aquí nuestra obligación... Estamos viviendo la destrucción del centro. La destrucción del centro, no, de la democracia. La destrucción del centro político y la destrucción del centro periodístico. Y ahí están los acontecimientos de estos últimos días que todos conocéis. Es decir, y cómo, se está generando la farsa de la bipolaridad en el mundo de los medios de comunicación y en el mundo de la política. Y eso tiene el objetivo de encontrar una manera de conservar el poder, aunque no exista un proyecto atractivo, aunque no exista un liderazgo. Bueno, pero es que tú dices, la responsabilidad de Mauricio Casals. Pero si con Soraya es el inventor de esta operación. Sí, pero vamos a ver, uno no tiene la obligación de obedecer a Mauricio Casals, ni a Basile, ni a Carlotti. Pero si se están forrando, Federico, mientras todos los demás medios de comunicación están en la ruina, o tratamos de abrirnos camino empezando de cero, o conseguís el equilibrio con enormes esfuerzos y sacrificios. Ellos es que nadan en la abundancia multimillonaria como consecuencia pues o sea, imagínate que existiera un sistema bancario en el que el Banco de España solo concediera 2 fichas para operar en la banca, o en el mercado de la electricidad, o en cualquier otro mercado regulado. Pues eso es la televisión. Pues lo sé. Ya tenemos las audiencias. El programa de Ana Rosa con los niños, un 12,1% de share. La entrevista de Susana Griso, un 10,9%. Pues es una porquería. Bueno, pero en total es un 23% Bien, de gente pegada a la televisión. 23% de propaganda totalitaria. Pero una basura cada programa. Sí, al mismo tiempo. En algún momento se solaparon en algún momento. Hoy, por cierto, pasará por el mismo trance con los niños, o los niños pasarán por el mismo trance con Albert Rivera. Bueno, pues Albert Rivera, por decoro, debería renunciar a salir con los niños. Eso sí. Por decoro. Es decir, yo no me presto a que los niños sean manipulados a mi favor, igual que a favor del Coletas ayer. Estoy de acuerdo. Y es una ocasión de estas que marcan es un parteaguas. Es decir, hoy Rivera dice, yo renuncio a lo de los niños, me parece vomitivo. No se utilizan los niños conmigo. Oye, inmediatamente tiene un prestigio que falta le va a hacer después. Oye, pero perdonadme, los índices de audiencia son muy malos. 12,1, es decir, para las dos cadenas. Muy malos. Es decir, oye, Bertín, el programa que hizo en nuestra casa, tuvo un 16 y no era de los altos de Bertín. No, con Fran Rivera, que es peor que tú, un 25. Bueno, pues fíjate, o sea, un 10 o un 12. Sí, nada. Sí, pero cumplen la función fundamental que es por la que cobra. Bueno, pues Colacel para las 2 damas de la mañana y de la noche. Bueno, pues Colacel las va a regenerar por dentro, se va a notar por fuera y eso lo agradeceremos. Y sobre todo para Albert Rivera, a ver si tiene el valor de renunciar a ese formato infecto de manipular a la infancia. Estoy de acuerdo contigo, déjame solo que diga una cosa. Todo lo que habéis dicho es verdad y lo suscribo, pero os ha faltado también extender el dedo acusador hacia los partidos políticos que se prestan a ese juego de polarización. Es decir, es verdad que ese proyecto existe, pero ese proyecto es viable, es factible porque los partidos están siguiendo ese patrón. Hombre, no todos ellos. Prácticamente todos, salvo Ciudadanos. Bueno, pero porque no es poco. O sea, bien.
detengámonos unos segundos en lo que en mi opinión es la iniciativa más interesante que hasta ahora se ha planteado en la precampaña, que es lo que estamos llamando el pacto antisillones que planteó domingo Albert Rivera. No es una filfa. Con todos mis respetos. No es una filfa. Hombre, no puede renunciar. Vamos a ver, es emplazar a los líderes, a los demás líderes políticos, a que se comprometan públicamente, a que si a la hora de constituir un gobierno de coalición los obstáculos desde la perspectiva de los otros socios son ellos, estén dispuestos a no convertir sus aspiraciones personales. Si eso lo propone Sánchez o lo propone Rajoy, puede tener un cierto valor. Si lo propone Albert Rivera, que en ningún caso va a tener que renunciar a ninguna política. ¿Cómo que no? Perdona. Pueden estar ofreciéndole... Pero sí es el cuarto, Pedro. Es como cuando Pablo Iglesias renunciaba a la vicepresidencia que él mismo se había otorgado. Vamos a ver, Luis, si el resultado de las elecciones es el que sale hoy en los cuadros del Español, que coincide en buena medida, entre otras cosas porque es el promedio de los sondeos, al día siguiente Rajoy le va a ofrecer la vicepresidencia del gobierno con la cartera que quiera a Albert Rivera. O sea que en el pacto antisillones le puede afectar también a él. Sí, pero no es lo mismo la cuestión de presidencia que renunciar a un sillón de menor cuantía. Luis, estoy tan de acuerdo contigo. De menor cuantía, ya me contarás. Ya te he dicho ya al principio que esto empieza a ser una deriva. Pero eso demuestra lo mal que está España, ¿eh? Porque tú y yo siempre nos juntamos en los momentos dramáticos. Sí, eso es verdad. Bueno, estábamos recetando Colacel. Recordar que lo pueden... para las damas de la mañana y de la noche. Que lo pueden comprar en su farmacia de confianza o en Parafarmacia Mundo Natural. Hay que entrar en Mundo Natural. O sea, es todo un paraíso de soluciones naturales. Carmena ahí, bueno... Bueno, Carmena no tiene remedio. Por cierto, otro contratado 70.000 euros de sueldo, otro propagandista totalitario, siniestro personaje, que dice que en Andalucía se había sentido especialmente la muerte de Hugo Chávez. Sí. Eso debe ser que algunos lo confundieron con Chávez o Baches. Y que el mundo estaba conmocionado. El mundo no será igual después, claro, no, será un poquito mejor. Pero bueno. ¿Qué tenemos en el Corte Inglés, Elia? Vamos a hablar de los niños, precisamente, porque hay un 20% de descuento en todos los productos de puericultura, Fisher-Price, columpios, hamacas, tronas y saltadores, y también un 25% de descuento en productos de lactancia, marcas como Chico, Nook y Tommy Tipi. Están en el Corte Inglés, acércate a cualquier centro y ahí puedes celebrar ese día especial que es el aniversario del Corte Inglés, 75 años, con los niños, los padres. Qué bonitos anuncios. Son muy bonitos. Yo creo que ya los niños, ya en esta manipulación, en el caso de que Rivera no tenga el decoro de renunciar, deberían salir en tronas. O sea, para que hagan pipí, popó, mientras fingen que son peritos en ciencia política, como pero dicen. Pero ellos o el candidato y la presentadora. No, ellos, los niños se entronan y los otros ya pueden hacer de caganés, o sea, también cualquier cosa es posible. Bueno, yo después de ver cómo se echaba el pelo para atrás, el hombre más masculino y al mismo tiempo más femenino, que es Pablo Iglesias, o sea, cualquier cosa es posible, sí, hasta la trona. Bueno, es la mañana de Federico. Guadalquivir ya llega el calor ya típicamente veraniego, hay 33 grados en Córdoba, que ya es una cosa seria, pero prácticamente salvo en algunas zonas de Cataluña, que no sabemos si va a llover, lluvia ácida, 3%, algún granizo, digamos, autóctono, la verdad es que no va a caer nada. Va a ser un día más de sol que de nubes, a diferencia de estos días pasados. Y en Madrid muy bien, tenemos 10 grados, camino de 26. La mínima, eso sí, en Soria están manteniendo un rigor presupuestario admirable. 3 grados en Soria, entre San Polo y San Saturio, mientras corre el Duero, amigo mío. En junio eso es 1 de junio, 3 grados en Soria, eso es un ejemplo de conducta, sí señor. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¿Sabes que las bolsas de patatas fritas están fabricadas con polipropileno? El polipropileno es un material elaborado por Repsol que ayuda a que mantengan todo su sabor y su textura original. En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Bueno, nos vamos a ir a la bolsa, pero antes, para los jóvenes que quieran hacer su carrera en bufetes internacionales y tal, bueno, pues tenemos una oferta académica muy buena. Sí, señor, la que nos ofrece el Instituto Superior de Derecho y Economía con su doble título, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional. Recordemos, prácticas en los mejores despachos desde primero de carrera, además estancias académicas en Columbia, Nueva York, Cambridge en Reino Unido, y tenemos ahora toda la información en el teléfono 91 126 5180, 91 126 5180 o en admisiones@isdegrado.com. Muy bien, ¿y cómo está la bolsa hoy? Bueno, pues el IBEX 35 está cotizando plano, en este momento baja un 0,09%, es decir, unas décimas. Está una línea roja como el mensaje ideológico de Rajoy. Sí. Cefalograma plano. Sí, absolutamente. Rojo, pero plano. Ni frío ni calor, ni rápido ni despacio. Eso es. Lo que sí que tenemos es por encima de los 9.000, que arranca el mes de junio por encima de este umbral. Y bueno, en el mercado de renta fija todo sigue igual, el bono en el 1,5%, 1,48% en este mismo instante, y la prima de riesgo en 134 puntos básicos. Bueno, esto me preocupa ya dentro de la cosa de la manipulación infantil. A ver, Laura Herrero, cuéntanos lo de la vuelta de Mary Poppins, que ya debe ser la abuelita Mary. Sí, además transcurre 50 años, más de 50 años después de la película original. Jane y Michael Banks ya son adultos en esta secuela de Mary Poppins. El desollinador se habrá lavado por lo menos, pero ya debe tener 89, 112, no sé cuántos años. Bueno, ¿no? que hará de abuelo y... bisabuelo como mínimo. Bisabuelo, tatarabuelo. Sí. El caso es que lo van a protagonizar Emily Blunt y Lin-Manuel Miranda. Se estrenará en diciembre de 2018 y bueno, tendrá nuevas canciones, nuevos personajes y lo dirige Rob Marshall. El de Chicago. El de Chicago. A ver si sale sexy Mary Poppins, porque aquí ya puede pasar cualquier cosa. No, Emily Blunt es muy atractiva, puede hacer perfectamente de una institutriz. Chico, yo creo que no estamos hablando de niños. O sea, de es verdad, que no se respeta nada, o sea, pero ni Ana Rosa, ni... No, esto es tremendo, ¿eh? Qué cosa tan atroz. Bueno, lo que nos salva es la banda ancha, por lo menos para los autónomos, que trabajosamente, ya a partir de este mes, transcurrido este mes y después de votar, podrán empezar a ahorrar para ellos, porque hasta ahora ha sido trabajar para el Estado, que dice Mariano. Y con las ofertas que te da Orange, pues mucho mejor, porque con Kanguro Pro tendrás fibra 300 megas, móvil con llamadas ilimitadas y Microsoft Office 365 por solo 37 euros durante 3 meses. Y además llévate un smartphone Huawei 4G totalmente gratis. La mejor conexión, mejor con fibra simétrica. Infórmate de las condiciones llamando gratis al 1414 en tu tienda Orange o en orange.es. Muy bien, pues tenemos con nosotros hoy como invitado a Rafael Arenas, que es presidente de Sociedad Civil Catalana. Rafael, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, esto sí que es coger una cosa por vocación, porque desde luego ni dinero ni tranquilidad se puede ganar dirigiendo una sociedad que trata de impedir el desarrollo de un proyecto totalitario, que es el que se padece en Cataluña. Pero voy a recordar solo algunas de las cosas que se siguen manteniendo en Cataluña sin que los partidos políticos las traten, ninguna de ellas en la campaña. La denuncia ante el Parlamento Europeo de una madre y de una profesora machacados por querer ejercer el derecho a que el 25%, como dice la ley catalana, la ley española, de las materias lectivas, pues se den en español, con un mobbing brutal de los propios padres, alumnos, los medios de comunicación haciendo de Ku Klux Klan, etcétera. En la Universidad Autónoma, una carpa de Sociedad Civil Catalana amenazada a punta de navaja por unos presuntos alumnos, que serían, supongo, de los de Colau. Los empresarios siguen siendo multados por rotular en español. Yo no sé realmente qué tiene que pasar en Cataluña. Bueno, estamos viendo que le están pegando fuego a la ciudad y que les ha pagado el alcalde anterior, les pagaba el alquiler, y que este ayuntamiento les quiere comprar el banco. Ya no sé. O sea, tienen la sensación en Sociedad Civil Catalana que no solo en toda España, que está ya un poco harta de Piqué y Escupiqué, sino de la propia Cataluña, ya prefieren no hablar de algo que es demasiado difícil, doloroso, etcétera.
Bueno, no, sí hablamos. Nosotros hablamos y seguimos hablando, porque para eso estamos. Nosotros, cuando surgimos hace un par de años, nuestro objetivo era dar voz a los catalanes que están en contra del proceso secesionista, pero efectivamente en el último año, junto a esta idea, junto a esta misión, por decirlo de alguna manera, hemos añadido otra, que es denunciar los déficits democráticos que hay en Cataluña como consecuencia del proceso. Y nosotros insistimos mucho en esta idea, la idea de que en Cataluña el problema que tenemos ahora no es un problema independentista, que sí, también lo tenemos, pero el problema básico es un problema de déficits democráticos. Nosotros lo denunciamos en el Parlamento Europeo, hemos elaborado documentos sobre ello, intentamos que entre en la agenda política. La verdad es que esto es nuestra pretensión confesada y hecha explícita. Nosotros queremos que esto se plantee como lo que es, como un problema de los catalanes y del conjunto de los españoles. ¿Es una impresión mía o el PP e incluso Ciudadanos han congelado, digamos, su defensa de los intereses, de los derechos civiles? Porque estamos hablando de derechos básicos. Bueno, entre otras cosas, lo que dio nacimiento a Ciudadanos fue precisamente que el PP se había apartado de la defensa de esos que no son la defensa de una idea nacional, es la defensa de libertades fundamentales. Nosotros precisamente si insistimos en esto es porque creemos que la sociedad en su conjunto, todos los actores, partidos políticos, medios de comunicación en general, no me refiero a este en concreto, evidentemente, pero opinadores, intelectuales, instituciones, esto no lo perciben con la gravedad que tiene. Por ejemplo, en mi propia universidad, yo soy profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, cuando sucedió el incidente que acaba de comentar de la carpa, que en realidad fueron 3 incidentes diferenciados, yo hablé directamente con el rector y le dije, rector, yo quiero que haya una condena de la universidad, y no la ha habido hasta ahora. Es decir, es un problema que va más allá... A punta de navaja. Sí. Que se dice y yo directamente hablé con él esa misma tarde y le dije, rector, te pido 3 cosas. Te pido que guardes las imágenes de la cámara, te pido una condena de la universidad y te pido que cuando nosotros montemos otra carpa la visites, no porque estés de acuerdo con lo que nosotros planteamos, sino para dejar claro que estás a favor de la libertad de expresión. Bueno, pues lo único que ha hecho es lo de la grabación de las cámaras. Más que nada por si la policía lo demanda, claro. Bueno, nosotros lo habíamos puesto en conocimiento de Fiscalía, pero con esto lo que quiero decir es que todas las instituciones, de alguna manera, toda la sociedad está afectada porque no es capaz de percibir la gravedad del problema que tenemos precisamente por el déficit democrático. Cuando hace unos meses a Sociedad Civil Catalana se nos concedió el Premio Ciudadano Europeo por el Parlamento Europeo y el Parlamento de Cataluña, en una comisión, ha tomado una decisión de protestar ante el Parlamento Europeo por la concesión de este premio. El Parlamento de Cataluña. El Parlamento de Cataluña. Y claro, algunos me lo comentaban y digo yo, pero ¿no os dais cuenta de lo que supone que un Parlamento, en lugar de controlar al gobierno, esté controlando a la sociedad civil? Bueno, pues que porque para eso están. Claro, hemos perdido completamente el norte, primero porque el Parlamento lo haga, pero después porque los partidos políticos no se den cuenta. ¿Quién protestaba cuando se le daba un premio similar a Sájarov? Pues el régimen soviético. Claro, pero... Evidentemente. Ahora, yo le estaba escuchando y hemos hablado tantas veces con Federico para mí el asunto crucial es la educación. Porque ahí está el germen de todo. Y a mí me resulta incomprensible, primero, que esté disminuyendo la beligerancia del Partido Popular y de Ciudadanos en relación a la inmersión obligatoria y al modelo lingüístico, y en segundo lugar, que el Partido Socialista siga siendo cómplice de ese modelo que es el que, al cabo de los años, va generando estos efectos. Que liquida al Partido Socialista, además. Es decir, cuando en Europa solo hay 2 lugares en los que sucede lo mismo que en Cataluña: Groenlandia y las Islas Feroe. Son los 2 únicos lugares, junto con Cataluña, en los que no se puede estudiar en la lengua oficial del Estado, que además es la materna de buena parte de los catalanes. Porque como el catalán y insigne cervantista Paco Rico decía en una entrevista en El Español, la lengua propia de Cataluña es el castellano, porque es la lengua que durante la historia de Cataluña
ha servido de vehículo de socialización, de expansión de la cultura, de producción literaria, de expresión en todas sus modalidades del alma de Cataluña. A mí lo que me asombra es como un bucle. Hay una y otra vez, yo recuerdo cuando el manifiesto de los 2300, lo que acabó aquello, el atentado contra mí y tal. O sea, yo tengo una demanda en nombre del pueblo catalán de la Generalidad golpista de Cataluña, en nombre del pueblo catalán, que es una entelequia que ellos han renunciado a representar desde el momento que se ponen al frente de un proceso separatista que rompe la legalidad vigente. Es decir, lo asombroso del despotismo en Cataluña es que está al mismo tiempo vulnerando la ley y utilizándola para vulnerar la ley. Y además la Administración de Justicia, empezando por la Fiscalía, que ya en el caso de la corrupción de los Pujol marcó, rayó altísimo, es que el miedo, ese miedo difuso, la dictadura perfecta, que como dice Vargas Llosa, me equivoqué, no era México, era Cataluña. La dictadura perfecta es Cataluña, que es una opresión algodonosa. Si tú no te quejas, eres uno más. Como te quejes, es lo del retablo de las maravillas de Cervantes. Exilis es, eres un judío, eres un proscrito. ¿Cómo es posible que tanta gente, que obligatoriamente, hablábamos antes del PSC, van a verse menoscabados, van a perder su propia razón de ser? El PSC ha desaparecido como partido, es una banda ahora que tiene cargos, pero que lo mismo está pidiendo el 11 de noviembre pasado a Iceta en el Constitucional que los defienda de la proclama de la República Catalana, que se manifiesta el fin de semana con los rufianes de la Esquerra, los de la CUP, los amigos de Otegi, contra el Constitucional, por haber suspendido una ley que obliga además a los propietarios de pisos a poner una parte de ellos a disposición de quien diga el político. Es una cosa asombrosa. ¿Cómo es posible que dentro de ese clima, bueno, no hay más que leer La Vanguardia, que es como no leer nada? O sea, ¿cómo es posible que haya tanta gente que objetivamente se va a ver desfavorecida y que sin embargo ese terror difuso, ese miedo inconcreto haya calado tan hondo? De pronto hay unos picos de indignación, por razón que sea, a veces generacional, etcétera, y luego otra vez todo se sumerge en la ciénaga. No lo sé, la verdad, porque es cierto que es un fenómeno que merece la pena ser analizado. Para mí hay tres elementos, los dos que han salido aquí, el tema de la enseñanza, sobre el que nosotros en Sociedad Civil Catalana estamos trabajando en las dos vertientes, en el tema de cómo afecta la inmersión, en el tema de las injerencias nacionalistas. Nosotros estamos haciendo también un estudio sobre, por ejemplo, el mismo libro de la misma editorial, para toda España tiene un contenido y para Cataluña tiene otro. Por ejemplo, se elimina la palabra España y se sustituye por otro término. El mismo libro de la misma editorial. Estamos haciendo este estudio que no está acabado, pero cuando estemos acabado lo presentaremos, porque son las dos patas de cómo la enseñanza, la educación no cumple el papel que debería de cumplir. Y luego el otro, luego están los medios de comunicación, que también hay que darles de comer aparte, a la hora de crear clave. Eso. Y luego está el tema de las administraciones, porque claro, lo que tenemos en Cataluña es una situación que a mí, que soy jurista, me preocupa muchísimo, porque yo creo que fue con la Revolución Francesa, con el fin del antiguo régimen, que todo el mundo tiene claro que el poder público actúa sometido a la ley. Y sin embargo aquí en Cataluña tenemos administraciones que hacen expreso y nos lo dicen, que van a actuar al margen de la ley. Sí, sí. Ya lo dicen claramente los ayuntamientos, las diputaciones, la propia Generalitat. Eso crea al ciudadano una situación, en mi caso, de angustia, porque te ves sometido a un poder público que te está haciendo explícito que no va a estar sometido a los controles ordinarios. ¿Cómo afecta eso a otras personas? Desde luego yo creo que le afecte, porque es una situación patológica, pero patológica grave. Y lo que decimos, que era por donde empezábamos, es que ni el conjunto de la sociedad catalana ni el conjunto de la sociedad española asume, yo creo, la gravedad de esta situación. Y al no asumirlo, eso hace que se pueda ver como normal que pase esto, y supongo que eso hace que sea más difícil el plantear una alternativa. Si en Cataluña las administraciones, la enseñanza y los medios te están diciendo X y desde afuera se dice o se mira, se dice, bueno, pues no es para tanto, pues entonces dirán, pues debe ser verdad, que tienen razón, ¿no? Y eso puede ser que a algunos les lleve. A otros no, otros nos ha llevado a movernos, y en los últimos años personas que nunca habíamos tenido actividad política de ningún tipo, pues nos estamos movilizando porque
entendemos que hay un peligro grave. Eso también está pasando. Y hay un hueco, porque ustedes se movilizan, yo simpatizo con todos los movimientos que vienen de la sociedad civil, pero ustedes están de alguna manera cubriendo una especie de principio de subsidiariedad, están llegando donde las formaciones políticas que deberían defender esos valores no son eficaces, esos estudios que usted habla, esas reivindicaciones que ustedes plantean tendrían que estar defendidas y que tendrían que estar debatidas a diario en las instituciones catalanas. Yo le quiero preguntar si ustedes sienten esa indefensión política y por eso tratan de cubrir el vacío que no llenan los partidos que deberían defender esos principios. Yo creo que con independencia de que los partidos cumplieran al 150% su función, una asociación como la nuestra sería necesaria porque nosotros añadimos un elemento que es la transversalidad. Y eso es original y es muy difícil de llevar al día a día, pero claro, en nuestra asociación, cuando nos reunimos la junta directiva, tenemos personas que vienen del PP, que son simpatizantes o militantes, personas que son militantes del PSC, personas que están a la izquierda del PSC. Perdóneme, ¿y esas personas del PSC no se desazonan al ver la actitud de su partido? Pues mucho más que yo, que no soy del PSC, claro, les afecta pero mucho digo, más. ¿y cómo lo...? O sea, para mí es lo que más me cuesta entender, porque es algo que perjudica al Partido Socialista en el conjunto de España y supone la abdicación de uno de los principios esenciales de la izquierda, que es la protección de los derechos civiles y sobre todo de las personas que están siendo sometidas a un acoso. Bueno, pero sobre todo la igualdad, es decir, claro, si la derecha moderna, digamos, después de las revoluciones liberales, de la revolución norteamericana, está de la por francesa, la libertad, es por la libertad y la izquierda por la igualdad, hombre, y ambas pueden coincidir perfectamente, lo asombroso es que sea la izquierda en defensa de la igualdad la que defiende. El último ha sido Sánchez en esos momentos esquizofrénicos que le acosan o le suceden o se precipitan en su cerebro, un día sí y otro no, porque hoy toca ser unionista. Pero ayer leíamos que va a defender la singularidad catalana. Inmediatamente salió el tío de La Mancha, García Paje, lo hemos escuchado hace un momento, diciendo que él se siente catalán, nada más natural en un tío de Toledo que sentirse catalán. O sea que ya es la impostura por la impostura. Dice, tú no te sientes catalán ni te sientes nada. Tú lo que eres es un cara dura, igual que el otro. Pero ¿cómo vas a defender la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la desigualdad de los catalanes ante la ley de todos los españoles? A la vez. Bueno, pues la están defendiendo. Nosotros este viernes precisamente en Sabadell teníamos un acto que lo titulábamos "Se puede ser independentista y de izquierdas", y el que lo presentaba era Joaquín Coll, que es militante del PSC y vicepresidente de Sociedad Civil Catalana. Intentaba demostrar la imposibilidad de ser a la vez de izquierdas. Que lo van a echar del PSC cualquier día. No, del PSC yo creo lo necesitan. Que como dice él, fíjate, me dice él muchas veces, fíjate, Rafa, que el PSC es el partido no socialista de Cataluña, sino el partido de los socialistas de Cataluña. Y eso ya nos indica... yo, por ejemplo, con los compañeros de Sociedad Civil Catalana del PSC, me acuerdo hace un año así, hicimos una concentración en Castelldefels, el día en el que ese municipio quería adherirse y finalmente se adhirió a esa normalidad democrática que es la Asociación de Municipios por la Independencia, y el Partido Socialista en el local pues iba a votar a favor, y nosotros tuvimos un número de socialistas que vinieron con su pancarta diciendo: no en nuestro nombre, los socialistas no queremos esto. Es decir, yo creo que los socialistas en Cataluña en relación a este tema están profundamente divididos, como no podía ser menos, porque estamos en una situación en la que en mi perspectiva particular, es bastante absurdo que un partido como el Partido Socialista defienda posiciones que puedan entenderse como cómplices con esto, ¿no? Esa división será en las bases. Yo en la cúpula del PSC no veo ninguna división. Bueno, es que no asciendes si no te pasas al otro lado. Yo con que me relaciono con las bases. Pero ahí hay una cuestión. Yo cuando escribo lo que queda de España es precisamente porque veo en un congreso clandestino de cultura catalana, en Montserrat, cómo uno de Comisiones Obreras pide perdón por hablar en español. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo que pedir perdón? Perdón por hablar en español, dice, o sea, que estamos aquí en una cosa ilegal, donde los señoritos de la vanguardia están denunciándonos por comunistas y defendiendo la igualdad de las lenguas, el derecho a que los niños se puedan escolarizar también en catalán,
y resulta que empiezas ya pidiendo perdón. Bueno, eso era del PSUC. El PSUC llega el puyolismo-leninismo que crea Vázquez Montalbán. Pero el PSC es el que crea, el que hace, por ejemplo, el manifiesto de los 2300. Aunque uno nos cargamos con la cosa, pero eso lo hace la gente del PSC de Santa Coloma del Gramenet, porque era la antigua Federación Catalana del PSOE, hasta que Felipe le entregó a los señoritos nacionalistas del PSC, que eran 4 gatos, eso sí, todos de las mejores familias, los Obiols, los Serra y compañía, les entrega los votos de la inmigración. Claro, el PSC vive en esa esquizofrenia, yo creo que desde su comienzo, desde que echan a Triginé y ponen a Raventós, otro también distinguido luchador de la clase obrera. Pero es que es asombroso cómo en la izquierda se ha asumido que el nacionalismo, que es por definición defensor de la desigualdad, de privilegios históricos, hereditarios y patológicos, ¿cómo eso es algo progresista? Bueno, eso lo hicieron los comunistas, que tragaban todo, y luego se lo han tragado los socialistas, y yo creo que sobre todo por los medios de comunicación, que en Cataluña son más de izquierdas y más nacionalistas que en ningún sitio. Probablemente. Nosotros, por ejemplo, con el tema de la inversión tenemos un debate, o mejor dicho, tenemos un debate, no queremos poner el debate sobre la mesa. Nosotros pensamos que el sistema de inversión tiene unas carencias que son bastante evidentes, unos absurdos de planteamiento que deberían de ser objeto de discusión. Pero en Cataluña, con lo que nos encontramos es que cuando pretendemos poner el tema de la inversión sobre la mesa, siempre se nos contesta con una frase: el sistema de inversión es un sistema de éxito reconocido internacionalmente y que garantiza la igualdad social. Reconocido en Feroe y Groenlandia, supongo. A partir de ahí, aunque les digas es falso todo lo que me has dicho, ni está reconocido internacionalmente, ni es de éxito, no se puede mover el debate. Lo estamos intentando y bueno, yo soy una persona optimista, creo que avanzaremos, porque tiene tanto sentido que en algún momento tendremos que volver a debatir cuál es el modelo que quiere la sociedad catalana. Nosotros desde Sociedad Civil Catalana preguntamos algo en una encuesta el año pasado que no pregunta nadie, que esto es curioso, que es cuál es el modelo educativo preferido por los catalanes, que yo me he sorprendido, pero esto no lo ha preguntado nadie antes. Dice, no, lo hemos preguntado nosotros por primera vez. Y claro, el modelo preferido por los catalanes, cuando les preguntas, es el modelo trilingüe. Es el modelo en que hay asignaturas en catalán, asignaturas en castellano y asignaturas en inglés. Ese es el modelo preferido por un 30 y tantos por ciento. Como todos los padres que quieren que sus hijos tengan herramientas para ganarse la vida. Exactamente. Pero esa discusión es dificilísima de plantear, pues evidentemente porque el modelo de inmersión, esa es mi opinión personal, es un elemento clave del nacionalismo y por tanto se resiste como gato panza arriba a cualquier cosa que pueda parecer a cuestionamiento del mismo, ¿no? Porque incluye el adoctrinamiento. Es que la aceptación de la inmersión ya es el punto básico de la doctrina, que es, como decía Rafael Arenal, que eso no se discute. Hay cosas que no se discuten. ¿Cómo que no se va a discutir? En una democracia se puede discutir todo, y más en asuntos educativos, y más eso que va contra la ley, y más contra lo que era la tradición. Yo es que estoy harto de oír al propio Jordi Pujol, a Miquel Roca, cuando era Miquel, luego Miguel, después Miquel y ahora amigo de Campechano, diciendo lo que queremos es que un derecho reconocido por la UNESCO, que es la educación en la lengua materna, se reconozca en España. Bueno, ellos una vez que obtuvieron el reconocimiento le han privado ese derecho a la mayoría de la población de Cataluña, cuya lengua materna es el español, no el catalán. Sí, en un que tiene narices. En un porcentaje muy superior, lo cual puede tener un estudio de la Fundación Jaume Bofill de hace unos años, lo que indica es que los resultados académicos, no hablo de la lengua catalana y castellana, que esto es lo que se está planteando siempre, sino en ciencias y matemáticas, son peores en los castellanohablantes que en los catalanohablantes. Y además, esto es importante porque alguna vez que lo he debatido me salgan y me dicen, bueno, pero hay que tener en cuenta el factor socioeconómico. Digo yo, efectivamente, disgregando por factor socioeconómico, en todos los niveles los resultados son peores. Claro. En el nivel alto de rentas altas y de nivel cultural alto, el resultado de los catalanoparlantes es mejor que el de los castellanoparlantes, igual en el medio, igual en el bajo, porque si la UNESCO y todo el mundo está de acuerdo en que lo ideal es la educación en lengua materna, pues algún inconveniente habrá si no lo haces o si no intentas encontrar maneras de combinar de combinar la lengua materna con otras lenguas que consideres importante que el alumno conozca al acabar la enseñanza obligatoria. Pues así es. Mira, yo creo que Iceta se quedó calvo por no conocer Nouvel-en-Soleil.
Bueno, Nuguel Sule, no lo sé, ya para él es demasiado tarde, desde luego. Bueno, pero hay otros que se les va a caer el pelo en el PSC porque quedan poquitos escaños, ¿eh? Sí. Antes era, desde que cayó Chacón, ya no sé, Meritxell ha desaparecido, por cierto. Bueno, Meritxell ha desaparecido. No estaba ni contra el Constitucional ni a favor, ha desaparecido. Es asombroso, o sea, la nombra número 1 y automáticamente desaparece. Ayer a la que pudimos ver en el acto del Mundo fue también a Margarita Robles, que estuvo hace un par de semanas. Pero esa tiene muy buen pelo, ¿eh? Sí. Bueno, Nuguel Sule, ¿por qué conformarte con lo que tienes cuando lo puedes mejorar? Pues si tienes un mal pelo, oye, eso pues decía Chamosa de su marido. Sí. Pues si tienes un marido malo, pues lo cambias. Bueno, pues lo mismo, podemos cambiar de pelo, claro que sí. Estimula el crecimiento de nuestro cabello. Nuguel Sule es el champú con extracto de cebolla, que no huele a cebolla, que huele a heno y que además, bueno, pues tiene unos resultados desde luego estupendos. Mira cómo está el muestrario. Bueno, como que se llevan todo. Se lo llevan todo de venta en farmacias y en herbolarios. Bueno, ¿y los oyentes por dónde van hoy, Maite Loureiro? ¿Qué le preguntan a Rafael Arenas o qué comentan? Bueno, pues llaman muchos oyentes de Cataluña, que decir, hablando de la lengua, pero no solamente de Cataluña, también nos llaman desde Galicia comentando que allí también, sin llegar a esos términos que se viven en Cataluña, se están viviendo dificultades en cuanto al uso del español. También llaman, por cierto, de Andalucía, opinando sobre eso de la singularidad de Pedro Sánchez, y nos comentan lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos días con Ada Colau en Barcelona. Es la mañana de Federico.